Hay un error extraordinario que Rudolf Steiner había observado. Un error que realmente lo asustó cuando se dio cuenta de su magnitud e implicaciones. Y este error no lo cometieron personas comunes y corrientes que simplemente vivieron sus vidas sin una conciencia espiritual genuina. Fue cometido específicamente por aquellos que se consideraban religiosos, los que se consideraban observantes, aquellos que se consideraban dedicados a una práctica espiritual genuina. Y en particular, Steiner había observado que este error prevalecía extraordinariamente entre aquellos que observaban el sábado, aquellos que se veían a sí mismos como adventistas o sabatarianos, o aquellos que tenían alguna tradición de observancia del sábado. Y el error era tan fundamental, tan contrario al verdadero propósito espiritual del sábado, que Steiner había estado genuinamente asustado al contemplar cómo este error se había perpetuado a través de generaciones, cómo había cristalizado en dogma, cómo se había convertido en la norma. Por eso Steiner quería urgentemente que la gente entendiera esto. Quería que despertaran a la verdad genuina sobre el sábado y lo que realmente significaba observarlo. Según Steiner, el error fundamental fue este: que la mayoría de las personas que observaban el sábado, que se consideraban guardadores del sábado, estaban absolutamente centradas en la dimensión externa, la dimensión material, la dimensión ordinaria del sábado. Se centraron en qué días se permitía trabajar y cuáles no. Se centraron en qué actividades estaban permitidas y cuáles estaban prohibidas. Se centraban en reglas externas, en el cumplimiento de comportamientos, en seguir una serie de regulaciones. Y todo esto, todo este enfoque en las dimensiones externas, materiales y ordinarias, fue una completa distracción del verdadero significado espiritual del sábado. Fue una completa tergiversación de lo que realmente era el sábado. Y Steiner enseñó que cuando te concentrabas solo en estos aspectos externos, cuando estabas ocupado siguiendo reglas sobre lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, estabas perdiendo completamente el punto. Estabas completamente incapaz de acceder al trabajo espiritual genuino que debería haber ocurrido durante el sábado. Steiner tenía una comprensión extraordinariamente profunda de la naturaleza espiritual del sábado. Según Steiner, el sábado no era simplemente un día cualquiera en el que no se debía trabajar. En realidad, fue un punto específico del ciclo semanal en el que se pudieron llevar a cabo ciertas obras espirituales extraordinarias. Fue una época en la que las barreras entre el mundo físico ordinario y los mundos espirituales se volvieron extraordinariamente delgadas. Era una época en la que era posible acceder a una comprensión y una conciencia que normalmente eran inaccesibles. Y por lo tanto, el verdadero propósito del sábado, el verdadero significado espiritual del sábado, era crear un espacio y un tiempo en el que uno pudiera interactuar con realidades espirituales genuinas. Pude acceder al conocimiento espiritual. Pudo trabajar conscientemente en su propio desarrollo espiritual. Pude participar en verdaderos procesos de transformación, que normalmente no eran posibles. Pero Steiner enseñó que esto era absolutamente lo contrario de lo que en realidad hacía la mayoría de las personas que guardaban el sábado. Según Steiner, cuando pasabas el sábado concentrado en las reglas, cuando intentabas constantemente seguir las regulaciones sobre lo que estaba permitido, tu mente estaba ocupada con preocupaciones ordinarias. Su atención estaba fijada en el nivel material, en el nivel de las restricciones de comportamiento. Y por lo tanto, no podrían verdaderamente elevar su conciencia. Realmente no se podía acceder a los reinos espirituales superiores. Realmente no se podía hacer el trabajo espiritual que el sábado fue diseñado para permitir. De hecho, literalmente te estabas impidiendo hacer este trabajo. Estabas cerrando la puerta a esa transformación genuina, y todo en nombre de guardar el sábado. Y esto fue lo que asustó a Steiner. Fue una ironía trágica, era la contradicción fundamental. Era que aquellos que se consideraban más observantes eran a menudo los que menos podían acceder al verdadero trabajo espiritual que ofrecía el sábado. Según Steiner, el verdadero error, el error fatal, fue este: que la mayoría de la gente había identificado la observancia del sábado con la conformidad conductual, con las siguientes reglas, con no hacer cosas que estaban prohibidas, y por lo tanto habían desarrollado una mentalidad completamente centrada en lo negativo, centrado en no hacer, centrado en la restricción, centrado en la limitación. Pero el sábado realmente no se trataba de negación, no se trataba de restricción, no se trataba de lo que no podías hacer, se trataba de lo que podías hacer, se trataba de la extraordinaria oportunidad que presentaba el sábado. Se trataba de crear un espacio para una transformación genuina. Se trataba de elevar tu conciencia. Se trataba de un trabajo espiritual genuino. Steiner
También enseñó que había una razón histórica por la que se había desarrollado este error. Según Steiner, a lo largo de los siglos se había producido una perversión. Aquellos que tenían poder, aquellos que querían controlar a la gente a través de la religión, habían transformado deliberadamente el concepto de sábado de algo profundamente espiritual a algo principalmente material y regulador. Habían enfatizado deliberadamente las reglas, las restricciones, lo que estaba permitido y lo que no. Porque de esta manera, cuando las mentes de las personas estaban completamente ocupadas con las regulaciones, cuando estaban completamente enfocadas en la conformidad, no eran capaces de realizar un trabajo espiritual genuino. No pudieron acceder a una genuina liberación espiritual. No eran capaces de despertar verdaderamente espiritualmente, y por eso continuaron durmiendo. Continué viviendo vidas regidas por dogmas en lugar de una comprensión genuina. Continuaron siendo controlados a través del miedo. Miedo a romper las reglas, miedo a hacer algo prohibido, miedo a no observar adecuadamente. Y esto es lo que Steiner quería que usted comprendiera profundamente. El verdadero sábado, el genuino sábado espiritual, era un regalo extraordinario que había sido dado a la humanidad. Fue un regalo cuya magnitud era casi imposible de exagerar. Fue una oportunidad sagrada. Fue un momento especial dentro del ciclo semanal en el que lograron suceder cosas extraordinarias. ¿Cuándo podría ocurrir una transformación genuina? Cuando la evolución espiritual genuina podría ocurrir en un nivel que normalmente sería imposible. Pero cuando pasaste todo el sábado concentrado en reglas y restricciones, cuando tu mente estaba ocupada con ¿puedo hacer esto? ¿O no puedo hacer eso? Estabas desperdiciando completamente el regalo. Estabas perdiendo completamente la oportunidad. Estabas completamente incapaz de disfrutar del que debería ser el momento más sagrado de tu semana. Steiner también tenía una enseñanza muy específica sobre cuál debería ser el verdadero enfoque del sábado. Según Steiner, el sábado debería ser un momento para una elevación genuina de la conciencia. Debería ser un momento en el que te desconectaras deliberadamente de las preocupaciones ordinarias, las exigencias ordinarias, las tareas ordinarias de la semana, no porque estuviera prohibido trabajar, sino porque estabas eligiendo conscientemente dedicarte a algo mucho más elevado. Estabas eligiendo conscientemente dedicarte a una transformación espiritual genuina. Y entonces, la pregunta que deberías hacerte durante el sábado no era ¿qué actividad está permitida y cuál no? La pregunta debería ser ¿cómo puedo usar este tiempo sagrado para elevar genuinamente mi conciencia? ¿Cómo puedo usar este tiempo para trabajar genuinamente en mi desarrollo espiritual? ¿Cómo puedo usar este tiempo para acercarme genuinamente a realidades espirituales superiores? Steiner también enseñó que había un trabajo espiritual muy específico que podía y debía realizarse durante el sábado. Según Steiner, cuando te separabas de las exigencias ordinarias, cuando realmente creabas espacio y tiempo dedicado a la transformación espiritual, tu propio ser espiritual podía activarse de maneras extraordinarias. Pude hacer contacto con realidades superiores, pude acceder a conocimientos que normalmente eran inaccesibles, pude participar en procesos de curación genuina, de transformación genuina, de evolución genuina, pero esto requería algo muy específico. Requería una conciencia genuina, requería una intención genuina. Se requirió que te elevaras deliberadamente a través de la contemplación, la meditación, a través de una conexión genuina con las realidades espirituales, que te elevaras deliberadamente por encima de los niveles ordinarios de conciencia. Y esto era absolutamente lo contrario de estar ocupado siguiendo reglas sobre lo que estaba permitido y lo que no. Steiner también ofreció una lección sobre por qué el error se había vuelto tan frecuente. Según Steiner, había una razón profunda. La gente, naturalmente, prefería lo concreto, preferían lo que estaba claro, preferían lo que era mensurable. Y entonces, cuando se ofreció un conjunto de reglas, cuando se dijo, no puedes hacer esto en sábado, puedes hacer aquello, esto fue comprensible. Esto fue fácil de seguir, esto fue fácil de medir. Puedes decir, guardé el sábado porque no trabajé, o guardé el sábado porque no viajé, o guardé el sábado porque seguí estas reglas específicas. Pero el trabajo espiritual genuino fue mucho más sutil, era mucho más difícil de medir, fue mucho más complejo. Requería un desarrollo genuino de la conciencia, requería el cultivo de estados mentales y emocionales, iones específicos, requería práctica y dedicación genuina. Y por eso, porque era difícil, la gente tendía a evitarlo. Solían conformarse con lo que era más fácil. Tendían a centrarse en las reglas porque les hacía sentir que estaban haciendo algo, que estaban observando adecuadamente, que estaban siendo religiosos. Steiner también quería que usted comprendiera las verdaderas consecuencias de este error.
Según Steiner, cuando pasabas tu vida, toda tu vida, centrado en la conformidad conductual, centrado en seguir reglas, nunca realmente despertabas espiritualmente. Realmente nunca accediste a realidades espirituales genuinas. Realmente nunca experimentaste una transformación genuina. Te quedaste dormido. Seguí atrapado en una mentalidad regida por dogmas más que por una comprensión genuina. Seguí limitado por las estructuras externas que había aceptado como verdad. ¿Y esto? Esto fue lo que realmente asustó a Steiner. Porque pudo ver que generaciones enteras, generaciones de personas que se consideraban religiosas, estaban perdiendo por completo la esencia misma de lo que debería ser la religión. Estaba perdiendo por completo la oportunidad de una transformación genuina que debería estar ocurriendo. Steiner también ofreció una enseñanza sobre la relación entre el error adventista y la estructura más amplia de control religioso. Según Steiner, había un patrón que se repetía en muchas tradiciones religiosas. El patrón era siempre el mismo. Comenzabas con verdades espirituales genuinas, comenzaste con una profunda comprensión de los misterios espirituales, empezaste con prácticas que realmente lograron transformar la conciencia. Pero luego, con el tiempo, estas verdades y prácticas se transformaron gradualmente. Fueron transformados en reglas, en estructuras, en reglamentos. Y el enfoque cambió de ¿cómo puedo transformarme genuinamente? A ¿estoy siguiendo las reglas correctamente? Y de esta manera, a través de esta transformación gradual, la religión pasó de ser un instrumento de liberación genuina a ser un instrumento de control. Y aquellos que habían creado las estructuras de control, aquellos que tenían interés en mantener a la gente dormida, en mantener a la gente encarcelada, estaban más que felices de alentar este enfoque en reglas y restricciones. Steiner también enseñó que había una comprensión completamente diferente del sábado disponible. Pero eso era raro entre aquellos que se consideraban guardadores del sábado. Según Steiner, si realmente entendieras el profundo significado espiritual del sábado, si realmente entendieras qué trabajo se supone que debe realizarse, tendrías un enfoque completamente diferente. No te concentrarías en las restricciones, estarías concentrado en la elevación, estarías enfocado en la transformación, estarías enfocado en acceder a realidades espirituales genuinas. Y la extraordinaria paradoja fue que cuando te concentrabas genuinamente en esto, cuando realmente te dedicabas al trabajo espiritual genuino durante el sábado, naturalmente te retirabas de aquellas actividades que estaban prohibidas de alguna manera. No porque estuvieras siguiendo una regla, sino porque esas actividades eran completamente inconsistentes con el trabajo espiritual que estabas haciendo. Por lo tanto, las restricciones de comportamiento, cuando se entienden correctamente, no eran el punto. El punto era una genuina transformación espiritual. Y cuando te concentrabas en el punto genuino, la consecuencia, naturalmente, era la restricción. Steiner también tuvo una enseñanza muy importante sobre quién estaba especialmente equivocado. Según Steiner, había un cierto tipo de personas que eran especialmente vulnerables a este error. Era ese tipo de persona a la que le gustaban las reglas, que le gustaba la estructura, a quien le gustaba saber exactamente lo que se esperaba. Y para ese tipo de personas, el sistema de reglas que rodeaban el sábado era perfectamente atractivo, porque les permitió sentir que estaban haciendo algo bien, les permitió medir su éxito de forma concreta, les permitió sentirse virtuosos. Observé estas reglas, por eso soy una persona religiosa. Pero, según Steiner, este sentimiento de virtuosismo era en realidad una ilusión, era una prisión disfrazada. Porque mientras te felicitabas por seguir las reglas, te perdías por completo el punto genuino. Estabas fracasando por completo en realizar un trabajo espiritual genuino. Estabas viviendo completamente una vida de engaño religioso. Steiner también ofreció enseñanzas sobre cómo reconocer si se estaba cayendo en este error. Según Steiner, había ciertas señales. Una señal era si pasaba el sábado principalmente preocupado por la pregunta ¿estoy observando adecuadamente? Si estuviera constantemente en tu mente ¿está permitido? ¿O está esto prohibido? Si tu conciencia estuviera dominada por regulaciones de comportamiento. Otra señal fue si rara vez o nunca experimentaste una genuina elevación de conciencia durante el sábado. En caso contrario, se estaba produciendo una sensación de auténtica transformación. Si hubiera solo un sentimiento de conformidad. La tercera señal era si sentías miedo. Miedo a romper las reglas, miedo a no observarlas adecuadamente, miedo a ser juzgado. Porque, según Steiner, la verdadera espiritualidad nunca se basó en el miedo. Se basó en un amor genuino, en una comprensión genuina, en una transformación genuina. Si vivías con miedo a las regulaciones, no estabas realmente involucrado en una práctica espiritual genuina.
Steiner también quería que usted entendiera cómo salir de este error, si reconocía que estaba en él. Según Steiner, el primer paso era despertar genuinamente. Fue comprender que el sábado era mucho más que un comportamiento de cumplimiento. Fue comprender que había un trabajo espiritual genuino que debería estar sucediendo. Y luego, una vez que entendiste esto, el segundo paso fue comenzar a hacer este trabajo. Se trataba de empezar a crear un espacio durante el sábado para una elevación genuina de la conciencia. Se trataba de empezar a dedicarte, genuinamente, a prácticas que realmente pudieran conectarte con las realidades espirituales. Prácticas como la meditación genuina, contemplación profunda, conexión con la naturaleza de una manera que elevó tu conciencia, estudio de verdades espirituales genuinas. Y al hacer este trabajo genuino, al cultivar verdaderamente estados elevados de conciencia, puedes comenzar a experimentar verdaderamente cómo debería ser el sábado. Steiner también tenía una importante enseñanza de que este error era universal, no solo entre los adventistas. Según Steiner, este patrón, este enfoque en la regulación del comportamiento en lugar de una genuina transformación espiritual, se encontró en muchas tradiciones religiosas. Se encontró entre los católicos que se concentraban en seguir reglas sobre lo que estaba permitido el domingo. Se encontró entre musulmanes que se centraban en las reglas por encima de la observancia. Se encontró en el hinduismo, en el budismo y en muchas tradiciones. Y por lo tanto, según Steiner, no se trataba de juzgar ninguna tradición en particular. Se trataba de comprender un patrón humano muy profundo. Un patrón en el que la gente tendía a pasar por alto el punto espiritual genuino en favor de la conformidad conductual. Y esta fue una comprensión extremadamente importante para cualquiera que realmente quisiera evolucionar espiritualmente. Steiner también ofreció una lección final sobre la oportunidad de reconocer este error. Según Steiner, si realmente entendías esto, si realmente despertabas al hecho de que te habías concentrado en cosas que realmente no importaban, mientras te perdías el punto genuino, esto creaba una oportunidad extraordinaria, porque ahora puedes reenfocarte de verdad, ser capaz de comenzar genuinamente a hacer un trabajo espiritual genuino, ser capaz de transformar genuinamente su vida religiosa de algo centrado en reglas a algo centrado en una transformación genuina. ¿Y esto? Esto realmente podría cambiarlo todo. Podría transformar tu relación con la espiritualidad. Podría abrir puertas a un crecimiento espiritual genuino. Podría liberarte de una prisión en la que habías estado viviendo, una prisión disfrazada de observancia religiosa. Y ahora Steiner ofreció una enseñanza que era particularmente importante. Dijo que algo muy profundo estaba sucediendo en los reinos espirituales durante el sábado, durante ese día especial de la semana. Según Steiner, había fuerzas cósmicas genuinas, inteligencias espirituales superiores, que estaban especialmente enfocadas ese día. Y la razón era que el sábado había sido designado originalmente, por una sabiduría muy antigua, como un día en el que la humanidad podía realmente establecer contacto con estas realidades espirituales superiores. Podía acceder genuinamente a conocimientos que normalmente eran inaccesibles. Pude participar genuinamente en procesos de transformación que normalmente no eran posibles, pero esto requería algo muy específico. Requería que te abrieras genuinamente, requirió que elevaras genuinamente tu conciencia, requería que crearas genuinamente un espacio mental, emocional y espiritual para ese contacto genuino. Y cuando estabas preocupado por las reglas, cuando tu mente estaba completamente concentrada en cumplirlas, efectivamente, estabas cerrando esas puertas. Te estabas impidiendo hacer el contacto genuino que debería estar sucediendo. Steiner también tuvo una enseñanza extraordinaria acerca de cómo el acto mismo de dejar de lado las reglas, de dejar de preocuparse por lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido, era en sí mismo un acto de transformación espiritual. Según Steiner, cuando realmente te liberas de esta mentalidad de reglas, cuando realmente elevó tu conciencia por encima de ese nivel, estabas participando en algo muy profundo. Estaba participando de la verdadera elevación de la conciencia. Estaba participando de una verdadera transformación. Porque, ¿qué era una regla sino una estructura externa que habías interiorizado? Y cuando realmente te liberaste de esa estructura, cuando realmente reconociste que no era realmente importante, te liberaste de una limitación mental muy real. Estabas expandiendo tu conciencia. Estabas realmente evolucionando. Steiner también quería que usted entendiera que cuando dijo que el 90% de los observadores del sábado cometen este error, cuando dijo que era fatal, estaba hablando absolutamente en serio. Según Steiner, no se trata de un error menor. Este no fue un error que pudieras simplemente ignorar y continuar en tu camino espiritual. Este fue un error que, si no lo reconoces y lo corriges,
podría determinar verdaderamente la calidad de tu vida espiritual. Porque estabas desperdiciando el sábado, ese don extraordinario que se le había dado a la humanidad. Estabas desperdiciando una oportunidad que se daba una vez a la semana para realizar un trabajo espiritual genuino. Estabas desperdiciando aproximadamente unos 7 de tu vida, porque cada semana era sábado en conformidad de comportamiento, en lugar de en una genuina transformación espiritual. Y en el transcurso de toda una vida, fue una cantidad de tiempo extraordinaria. Fue una extraordinaria cantidad de oportunidades desperdiciadas. Fue verdaderamente fatal para el desarrollo espiritual genuino. Steiner también tenía una enseñanza sobre lo que debería suceder durante el sábado de una manera más concreta. Según Steiner, durante el sábado debes participar en prácticas que realmente eleven tu conciencia, prácticas genuinamente espirituales. Esto podría ser una meditación profunda, podría ser una contemplación genuina de las verdades espirituales, podría ser un estudio en profundidad del conocimiento espiritual genuino, podría ser una conexión profunda con la naturaleza, de una manera edificante, inspiradora y transformadora. Podría ser el momento de vivir en una comunidad espiritual genuina, no en una comunidad centrada en las reglas y la conformidad, sino en una comunidad centrada en la transformación y la evolución genuinas. Podría ser un servicio genuino, un acto realizado por puro amor y compasión, sin expectativa de recompensa. Podría ser creatividad genuina, expresión de tu verdadero ser. La cuestión era que el sábado debía dedicarse a algo que fuera genuinamente edificante, genuinamente transformador, genuinamente espiritual. No a las reglas, no conformidad, no la preocupación por lo que estaba permitido. Steiner también ofreció una enseñanza sobre cómo puedes saber si realmente estás haciendo un trabajo espiritual genuino durante el sábado. Según Steiner, había ciertas señales que indicaban que se estaba en el camino correcto. Una señal era que te sentías genuinamente diferente durante el sábado, diferente en un sentido profundo. Había una cualidad edificante. Tenías la sensación de que realmente habías accedido a algo que era más grande que tú mismo. Hubo una expansión de la conciencia. La segunda señal fue que te sentías renovado, no solo físicamente porque habías descansado, sino genuinamente renovado en tu alma. Se produjo una sensación de curación genuina. La tercera señal fue que su vida, durante el resto de la semana, era diferente. Que puedas aplicar esa conciencia elevada a la que accediste durante el sábado. Que puedas vivir de una manera más alineada con tu verdadera naturaleza. Que seas más amoroso, más sabio y más genuinamente tú mismo. Cuando estas señales estaban presentes, indicaban que realmente estabas haciendo el trabajo espiritual genuino del sábado. Steiner también tenía una enseñanza importante para aquellos que se sentían culpables, que sentían que estaban haciendo algo mal porque reconocían que estaban enfocados en reglas en lugar de en la transformación espiritual. Según Steiner, no hay que sentirse culpable. En cambio, deberías sentirte agradecido, porque habías despertado, habías reconocido el error, y ahora tuviste la oportunidad de cambiar genuinamente, para comenzar genuinamente a hacer un trabajo espiritual genuino. Y esto fue lo más importante que pudo pasar, porque el reconocimiento fue el primer paso de la transformación. Y ahora que lo has reconocido, puedes comenzar genuinamente a transformar tu relación con el sábado. Ser capaz de comenzar genuinamente a transformar tu vida espiritual. Porque esta era la verdad que Rudolf Steiner estaba revelando respecto al sábado y el error cometido por el 90% de los observadores. Que el error era tan fundamental, tan contrario a la esencia genuina de lo que se suponía que era el sábado, que Steiner había estado genuinamente asustado ante la idea. Comprender las implicaciones. Y el error fue que la gente había identificado la observancia del sábado con una conformidad de comportamiento, conseguir un conjunto de reglas, en lugar de con una genuina transformación espiritual. Y así, mientras se felicitaban por observar, mientras se sentían virtuosos por seguir las reglas, estaban desperdiciando por completo la oportunidad más preciosa que se presentaba cada semana. Estaba desperdiciando mi sábado. Estaba perdiendo el tiempo cuando ese contacto genuino era más fácil de lograr. Steiner también quería que usted entendiera que este no era solo un problema adventista. Según Steiner, este error se había infiltrado en muchas tradiciones religiosas. Se había vuelto tan común que se consideraba normal, considerado correcto, considerado ser religioso. Pero, según Steiner, se trataba de una perversión fundamental de la verdadera espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad nunca se trató de seguir reglas, siempre se trató de una transformación genuina, siempre se trató de crear conciencia,
Siempre se trató de un contacto genuino con realidades espirituales superiores. Y cuando se reduce esto a un conjunto de normas de conducta, se pierde por completo el punto. Habías convertido algo que estaba destinado a liberarte en algo que en realidad te estaba aprisionando. Steiner también ofreció una enseñanza final sobre la esperanza. Según Steiner, aunque este error se había extendido ampliamente, aunque había infectado muchas tradiciones religiosas, no significaba que estuviera atrapado, solo significaba que te habían estafado, que habías aceptado una versión diluida y corrupta de la verdadera espiritualidad. Pero ahora que estabas entendiendo esto, pudiste despertar. Ser capaz de comenzar genuinamente a hacer un trabajo espiritual genuino. Ser capaz de transformar genuinamente su vida religiosa de algo centrado en la conformidad a algo centrado en una transformación genuina. Y esto fue extraordinariamente importante, porque tu alma, tu verdadera naturaleza espiritual, lo estaba esperando. Estaba esperando el momento en que finalmente despertarías, cuando finalmente dejarías de lado las falsas estructuras que habías abrazado. ¿Cuándo comenzarías finalmente a hacer el trabajo genuino de transformación espiritual que realmente estabas destinado a hacer? Steiner también tenía una enseñanza sobre lo que podría suceder si realmente despertaras a esto y comenzaras genuinamente a hacer un trabajo espiritual genuino. Según Steiner, se produciría un cambio extraordinario en su vida. Ningún cambio en el nivel del comportamiento externo, aunque esto también podría cambiar, naturalmente, como consecuencia, pero un cambio genuino a nivel de conciencia. Cambio en el nivel de cómo percibías la realidad. Cambio en el nivel de cómo te relacionabas con tu propia naturaleza espiritual. Cuando accedes genuinamente a ese contacto con realidades espirituales superiores, cuando elevas genuinamente tu conciencia durante el sábado, puede irradiarse a lo largo de toda la semana. Esto podría transformar la forma en que vivía cada 2 días. Esto realmente puede transformar tu vida. Steiner finalmente ofreció esto como su llamado urgente a aquellos que habían reconocido este error en sus propias vidas. Dijo que ahora que habías despertado, ahora que habías comprendido la verdad sobre el sábado, tenías responsabilidad. Responsabilidad de comenzar genuinamente a hacer un trabajo espiritual genuino. Responsabilidad de no perder más el sábado preocupándonos por las reglas. Responsabilidad de dedicarse genuinamente a la transformación espiritual, ese trabajo profundo que debería estar sucediendo. Y cuando respondiste a esta responsabilidad, cuando realmente comenzaste este trabajo, descubriste que finalmente habías encontrado el verdadero significado del sábado. Finalmente había accedido al verdadero poder del sábado, el verdadero viaje espiritual que siempre estuviste destinado a emprender. Finalmente había comenzado. Y aquí está la verdad final que Rudolf Steiner quería que usted comprendiera. Que el error que cometió el 90% de los observadores del sábado fue tan profundo, tan fundamental, que era realmente aterrador cuando se veía su magnitud. Que mientras la gente pasaba sus vidas, semana tras semana, año tras año, década tras década, centrándose en seguir reglas sobre el sábado, estaban desperdiciando una oportunidad que era verdaderamente sagrada. Estaba perdiendo el tiempo que había sido específicamente designado para una genuina transformación espiritual. Estaba desperdiciando el regalo más extraordinario que se le había dado a la humanidad. Y esto fue trágico, esto fue lamentable, esto fue realmente aterrador de contemplar. Pero Steiner también había esperanza. Dijo que nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca era demasiado tarde para abandonar las falsas estructuras que había abrazado. Nunca era demasiado tarde para empezar, realmente empezar, a hacer un trabajo espiritual genuino. A partir del próximo sábado, a partir de la próxima oportunidad que tengas, podrás cambiar genuinamente. Realmente poder hacer algo completamente diferente. Poder acceder genuinamente a lo que realmente fue el sábado. Y cuando hagas esto, cuando realmente lo hagas, descubrirás que tu vida se transforma, que tu ser espiritual florezca de maneras que nunca imaginaste posibles, que el sábado realmente se convierta en lo que debería haber sido desde el principio, un tiempo sagrado de transformación genuina. Steiner también quería que supieras que esta comprensión, este despertar, no te había llegado por casualidad. Había llegado porque estabas listo, porque tu alma lo estaba pidiendo, porque en algún nivel habías reconocido que faltaba algo, que te habías perdido algo, y ahora que lo entendiste, tenías la oportunidad de comenzar genuinamente, y esto fue extraordinario. Esto fue una bendición. Esto era exactamente lo que necesitabas. Así que empieza. Este próximo sábado, deja de preocuparte por las reglas, deja ir el cumplimiento, deje de lado el miedo a observar correctamente
Y en lugar de eso, dedícate genuinamente a la transformación espiritual, a la elevación de la conciencia, en contacto con realidades espirituales genuinas. Y cuando hagas esto, cuando realmente lo hagas, descubrirás que el sábado se convierte en algo extraordinario. Se convierte en lo que siempre debería haber sido. Realmente se convierte en el momento más preciado de tu semana. Se vuelve verdaderamente sagrado. Rudolf Steiner había visto el error, había comprendido su magnitud. Estaba realmente asustado, pero también había comprendido la solución. Y ahora tú también lo entiendes, ahora lo sabías. Ahora tenías la responsabilidad de despertar genuinamente y comenzar a hacer el trabajo genuino, la obra para la cual realmente había sido designado el sábado, porque necesitas entender algo muy importante. Las enseñanzas de Steiner al respecto no fueron una crítica vacía, no fue un juicio de los adventistas ni de ninguna tradición religiosa, fue un llamado con compasión genuina, fue un despertar a la verdad genuina. Era una invitación a escapar de la prisión en la que había estado viviendo, una prisión disfrazada de observancia religiosa, y a alcanzar una liberación genuina, en auténtica transformación, en contacto genuino con realidades espirituales superiores. Y esto fue realmente importante de entender, que el arresto fue encubierto, que el error fue tan sutil que parecía correcto. Parecía como si estuvieras siendo religioso, parecía como si estuviera observando adecuadamente. Pero en el fondo, estaba siendo controlado, lo mantenían dormido, se te estaba impidiendo hacer el trabajo espiritual genuino que realmente debías hacer. Steiner había visto esto, había comprendido la profundidad del error, había visto cómo se había infiltrado en muchas tradiciones, había visto cómo había mantenido a personas, generaciones de personas, atrapadas en una ignorancia espiritual disfrazada de devoción religiosa. Y esto lo había asustado, porque pudo ver el costo real. Pude ver todo ese tiempo perdido, pude ver toda esa oportunidad perdida. Pero ahora tú también sabes esto, ahora lo entiendes, ahora estás despierto. Y por tanto, la elección es tuya. Te las arreglas para seguir como estabas, seguir desperdiciando tu sábado preocupándote por las reglas. O puedes despertar genuinamente, ser capaz de comenzar genuinamente a hacer un trabajo espiritual genuino. Ser genuinamente capaz de acceder a ese contacto con realidades espirituales superiores que el sábado había sido diseñado para permitir. La elección es tuya, pero ahora lo sabes, y cuando lo sabes, tienes la responsabilidad de despertar genuinamente y actuar.